Pero ni siquiera pude pensar en sus respuestas porque en el instante en que mi gemelo me vio con el cuchillo en mi mano, se levantó de la silla para abalanzarse sobre mí. Durante una noche, llegó a mi bandeja de entrada un correo electrónico de un viejo amigo de la universidad. Decía que necesitaba verme. Entonces acordamos una fecha y un lugar. Ese día llegó y me habló de la Casa Sin Fin. Se le dio ese nombre porque nadie nunca había llegado a recorrerla por completo, por lo que el reto y sus reglas eran sencillos. Examina cada rincón de la casa y gana $500. Son 6 habitaciones en total. Quedaba a las afueras de la ciudad, pero no era tan lejos de mi casa, ya que vivimos en un pueblo pequeño. Mi amigo dijo que lo había intentado y había fracasado, pero debido a que él era drogadicto, quise creer que él simplemente exageraba todo, y por mucho que me advirtió que no lo hiciera, tenía que intentarlo. Era el dinero más fácil que jamás había visto, así que me decidí ir la noche siguiente. Ya en el lugar, se veía como otra casa abandonada del montón, pero no obstante, con cada paso que daba para entrar por la puerta principal, la sensación de que debía salir corriendo de allí era cada vez más y más fuerte. Sin embargo, aquella pesadez se diluyó de mi cuerpo al abrir la puerta y encontrarme con la habitación número 1. Aquel lugar parecía la sección de Halloween de un supermercado. Esqueletos de plástico barato, murciélagos de cartón y telaraña falsa. Era una habitación tan ridícula y cutre que lo único que provocaba en mí era una mezcla entre risa y pena ajena. Pero algo estaba claro. Si el resto de habitaciones era como esta, esos $500 serían pan comido. Así que rápidamente avancé hacia una habitación que tenía marcado el número 2. Abrí la puerta y mis pies fueron abrasados por una niebla que de seguro era provocada por una máquina, lo cual era una señal de que había mejorado la calidad en cuanto a efectos especiales respecta. No solo había niebla, esta era acompañada por una banda sonora de terror barata y unos cuantos ratones de cuerda. No le presté más atención y me dirigí a la siguiente habitación. Aquí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Si mirabas sin detallar, no veías nada fuera de lo común. Había una silla en el medio con una lámpara en una esquina que iluminaba pobremente aquel mueble, lo que proyectaba en el piso y en las paredes sombras muy raras y sin sentido, o al menos yo no les veía sentido teniendo en cuenta de que solo estábamos esa silla y yo en la habitación. Eso me indicó que algo no andaba bien. Traté de salir, pero la puerta estaba asegurada. Algo o alguien se disponía a asegurar las puertas a medida que yo iba avanzando. Decido acercarme a la silla y aquellas sombras tan inquietantes desaparecieron dejando únicamente la sombra perteneciente a la silla. De pequeño sufría de alucinaciones, así que preferí justificar aquel escenario con eso. Me dispuse a caminar y a buscar si había algún otro elemento por el cual debía percatarme. Gran error. Mientras miraba hacia abajo, me di cuenta de que yo ya no poseía sombra. El único objeto que la tenía era aquella estúpida silla con la que había empezado todo desde que entré a esa habitación. Pensé rápido y preferí correr que gritar y salí inmediatamente de esa habitación para entrar en la siguiente. Aquella cuarta habitación parecía un chiste cruel teniendo en cuenta la escalofriante experiencia de la habitación anterior, ya que todo rastro de luz había sido succionado y no podía ver ni siquiera mi propia mano o la luz que debería salir por debajo de la puerta. No había ni un poco de luminosidad y por más loco que pareciera, tampoco había sonido. No podía escuchar mis pasos o siquiera mi propia respiración. No podía escucharme estando vivo. Me sentía como un astronauta perdido en el espacio, sin saber dónde es adelante y dónde es atrás. Sin embargo, un sonido se hizo presente. Una respiración que no provenía de mi cuerpo estaba cerca. Casi la podía sentir, pero mi instinto fue más inteligente que yo y empecé a correr. Torpemente me caía debido al mareo ocasionado por tan ansiosa situación, pero lo intentaba con todas mis fuerzas hasta estrellarme contra una pared. Mis manos comenzaron a registrar aquella superficie esperando encontrar la salida o algo para defenderme, pero sorprendentemente encontré la perilla de la salida. Abrí la puerta, me metí en la siguiente habitación, cerré con fuerza la puerta y la estuve empujando utilizando mi espalda. Mientras le daba la espalda a la puerta,
pude ver de frente a un hombre tembloroso sentado en una silla idéntica a la tercera habitación. De hecho, toda la habitación era muy parecida. Dejé de sentir la presencia de la cuarta habitación y me acerqué poco a poco, y a medida que me iba acercando escuchaba con más claridad sus murmullos. «No me hagas daño, no me hagas daño, por favor», decía. Es entonces cuando logro estar parado frente a él y aquel sujeto levanta la mirada. Ese contacto visual me dejó completamente petrificado. Aquel sujeto era mi viva imagen. Era como verme en un espejo. Era yo. «Por favor, no me lastimes», repitió. Pero yo no entendía de qué hablaba. Procedí a girarme para ver si había algo más y no pude estar más equivocado, ya que cuando pude observar, la puerta por donde entré ya no estaba. Aquella habitación no era grande, por lo que rápidamente pude recorrerla entera con la vista. Esta habitación no fue la más escalofriante, pero sí la más confusa, ya que no había puerta alguna, ni de entrada ni de salida. Por lo que me dispuse a mirar a aquella persona que solo podía considerar por el momento mi gemelo. Notaba que vestía las mismas ropas que yo, pero con una mano se tapaba celosamente el área del pecho de su camisa. Para no alterarlo demasiado, removí suavemente su mano del pecho. Mi gemelo estaba tan asustado que no podía oponerse a la situación. Y ahí fue cuando lo vi. Aunque llevase la misma camiseta que yo, había una diferencia importante. Aquella camiseta blanca tenía bordado en rojo un número 6. Mi cerebro iba encajando las piezas, generando así una conclusión que no era de mi agrado. Miré por debajo de la silla para ver si encontraba algo que me dijese que mi conclusión era correcta, y para nuestra desgracia, así fue. Debajo de la silla había un enorme cuchillo con una pequeña nota encima que decía: «Para David, atentamente, la gerencia». Mi cabeza se llenó de más dudas. ¿Cómo aquel infierno conocía mi nombre? ¿Estaban jugando conmigo? Pero ni siquiera pude pensar en sus respuestas, porque en el instante en que mi gemelo me vio con el cuchillo en mi mano, se levantó de la silla para abalanzarse sobre mí. Ambos sabíamos lo que yo debía hacer, por lo que lo sujeté y lo fijé con todas mis fuerzas contra el suelo, y con un vistazo rápido me propuse a hundir el cuchillo sobre el pecho de mi gemelo, donde se encontraba aquel número 6. Admito que no tuve las agallas para verlo y simplemente cerré los ojos. Pero rápidamente tuve que abrirlos debido a que mi cuerpo comenzó a sentir cómo era arrastrado por la gravedad. Me encontraba cayendo, pero cayendo en una oscuridad tan horrible que solo se puede comparar con la tercera habitación. Allí fue cuando lo entendí todo. Estaba en la sexta habitación, pero aquella conclusión solo sirvió para romperme el corazón, ya que si aquel infierno es llamado la casa sin fin, significaba que nunca podré salir de allí. Efectivamente, pasaron las horas, días, semanas, hasta llegar al punto en el que el propio tiempo no tenía sentido. A veces fantaseaba con la idea de ver la luz al final del túnel e imaginaba que mis pies tocaban algún suelo. Lo llegué a imaginar tanto que no cabía dentro de mi cabeza el hecho de simplemente en algún momento esa luz al final del túnel resultó ser real. Me desperté en el lobby. Ya mi amigo no estaba. Yo estaba completamente solo en aquel escenario en el que tanto anhelaba estar, en el fin de ese infierno. Junto a mí se encontraba un sobre que tenía escrito a mano la frase: «Felicidades, gracias por jugar, aquí tienes tu recompensa». Aquel premio eran esos $500 que no me podían importar menos. Pero ese premio, ese lugar y esa situación solo podrán provocar en mí una risa sin sentido, una risa por miedo, locura o quizás simplemente alegría. Me reía saliendo de aquella casa, me reía en el auto y me reí también cuando vi que en la puerta de mi casa estaba marcado el número 7.